Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gracias a todas por venir y por vuestro interés por este asunto de las guerras que tanto nos preocupa a mucha gente y que nos hace preguntarnos qué podemos hacer. Porque sí, a ver, ¿cómo subimos la voz? Que digo que es muy de agradecer el interés que mostráis todas las personas que habéis venido por este asunto de las guerras, que nos preocupa muchísimo por todo el sufrimiento, destrucción que causa y que nos hace preguntarnos muchas veces qué podemos hacer, ¿no? Entonces, el hecho de reunirnos para pensar, reflexionar, compartir, creo que nos puede ayudar un poco antes o un poco después a ir viendo, pues no sé, salidas o alternativas. Gaurko ekitaldia gerra eta denbora proiektuaren barruan kokatzen den jarduera da. Espazioa izeneko arte galeriak bultzatu izana. El proyecto de Guerra y Tiempo, en el que se enmarca esta conferencia de hoy, consiste en una exposición de unos 60 artistas que está ubicada en la sala de exposiciones de Fundación Vital en la Plaza de los Fueros y que podéis visitar hasta el día 19 de este mes, en que estará abierta. Pero no solamente participan estos artistas, a ellas y ellos se unen otras 40 y tantas personas que provienen del mundo de la cultura, del mundo de la ciudadanía, que quieren adherirse a este proyecto. Además de la exposición, se han programado unas actividades culturales como esta y otras conferencias, alguna ya se ha celebrado y otras os diremos después cuáles son. También va acompañado de recitales de poesía, recitales de música, teatro, cine, talleres de arte en dos centros públicos, en un instituto de Langraiz y en el Colegio San Martín de aquí de Gasteiz. Y está enfocado para promover la reflexión, el debate y el grito de no a la guerra, no a las guerras en nuestra sociedad. Islariei aurkeztu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu auzo elkarte honek emandako babesagatik. Queremos agradecer a la Asociación Vecinal de Judimendi y en particular a su presidente Ángel, que nos ha cuidado, nos ha abierto las puertas de esta casa y nos está cuidando para que podamos estar lo mejor posible esta tarde. Eta orain ja pasako naiz hizlariak aurkeztera. Gurekin ditugu Ana Ribakova, eskerretik hasita, Susana Correal eta Malen Vilchez. Las tres ponentes tienen una larga trayectoria de militancia feminista y también en diversos colectivos y organizaciones que funcionan en nuestra ciudad, en Gasteiz, encaminadas a la defensa de los derechos humanos y los de los pueblos. Emakumeen, LGTBI kolektiboen, migratzaileen eta desplazatuen, etxerik gabekoen eta baldintza orotako presoen eskubideen aldeko militante aktiboak dira. Son mujeres comprometidas en la denuncia de la ocupación, el expolio y la dominación de unos pueblos sobre otros con el único fin de enriquecerse. Son mujeres, ellas, implicadas en la denuncia del uso de la guerra y de la militarización de los pueblos como estrategias de conquista y sometimiento de sus poblaciones. Son mujeres a favor del desarme y del uso de estrategias no bélicas en la resolución de conflictos e intereses entre los pueblos. Hirurak antimilitaristak plataforman parte dira. Ondoren, hitza beraiena da. En primer lugar, intervendrá Ana Ribakova, que pertenece a Mujeres contra la Guerra
y nos hablará sobre Antimilitaristas EH y sus objetivos. Arratsaldeon guztioi. Bueno, pues yo os voy a comentar un poco quiénes somos Antimilitaristak Euskal Herria, ¿no? Antimilitaristak Euskal Herria es un espacio de encuentro de colectivos antimilitaristas y nuestro objetivo es principal es la desmilitarización de la sociedad. Y para ello denunciamos que el militarismo mantiene un modelo socioeconómico basado en el control social, en la explotación del planeta y en el expolio de los recursos. Un modelo que genera guerras y cierra fronteras a las personas que huyen de ellas. Las guerras son necesarias para perpetuar dicho modelo, aumentando las desigualdades, el sexismo, el racismo, en general la violencia extrema. Además, creemos que nuestro modo de vida no puede generar consecuencias que lleven las guerras a otros pueblos. Por eso promovemos un cambio de modelo y la desmilitarización social. Y además abogamos por construir territorios de acogida y redes de solidaridad. Por otro lado, también rechazamos la preparación de la guerra a través de los ejércitos, del gasto militar, las alianzas internacionales como la OTAN y las políticas europeas de rearme que se están llevando sobre todo en la actualidad, como tenemos todos los días en los titulares de los periódicos. Por eso queremos impulsar una desmilitarización total, también de nuestras vidas y de nuestras mentes, de los modelos de seguridad y de las relaciones internacionales. Además, desde este espacio de encuentro de colectivos antimilitaristas de Euskal Herria, señalamos que las guerras empiezan aquí, que Euskal Herria tiene una implicación directa en las guerras a través de la fabricación y de la exportación de material bélico a través de nuestros puertos. Tampoco dejamos de lado la banca armada, el BBVA y otras muchas grandes marcas que llevan las siglas de nuestros territorios por todo el mundo. Estos bancos que invierten en armamento y del maquillaje, y sobre todo esto necesita de unos cómplices necesarios políticos y del maquillaje institucional de este tipo de industria a la que se le está dopando de dinero público, además disfrazado de investigación y desarrollo, que queda muy bonito. Así que eso, denunciamos que la guerra empieza aquí, por eso también creemos que podemos pararla aquí, entre todas. Además, esta producción militar no genera riqueza, es un lastre para la economía social y genera destrucción y pobreza allí donde las bombas estallan, y aquí también. Como decíamos, en un panfletillo que sacamos, que hemos compartido varios de estos colectivos antimilitaristas, un tanque Leopard es igual a 2 colegios. Y una de las artistas de la muestra nos decía, son 2 colegios menos aquí, pero cuando dispara son 2 colegios menos en Yemen, en Ucrania, en Somalia, son muchos colegios menos. Entonces, eso, no podemos avalar la producción de estas armas y, por otro lado, defender los derechos humanos, ¿no? Si estamos en la defensa de los derechos humanos, tenemos que estar en contra de la producción militar de cualquier tipo, desde un chip que pueda llevar un misil hasta munición que igual es como más real, ¿no? Entonces, exigimos que todo este presupuesto militar se destine a fines sociales. Si todo el dinero que se invierte en industria militar se invirtiese para transformar totalmente esas industrias en producción civil de interés social, tendríamos unas grandes industrias muy éticas, muy solidarias, y no estaríamos enviando armas o otro tipo de tecnología para matar a otras personas en otros países. Y también exigimos que las instalaciones militares sean para el uso civil. Está el campo de tiro de las Bardenas, también está Jaizkibel, Loritoki, ¿no? Que las ciudades, los pueblos lo están reclamando como para ese uso civil que antes tenían, antes de ser militar, ¿no? Exigimos además a nuestras instituciones que impulsen un proceso de transformación de las fábricas de armas, eso es, lo que he comentado antes, en producción civil de utilidad social, por supuesto manteniendo los puestos de trabajo. Pero de todas formas, también queremos dejar bien claro
que nuestro derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la vida y a la libertad de otras personas. Es muy importante. Aquí también tenemos que mirar las cosas en perspectiva. SAPA, en Euskal Herria existen más de 100 empresas que tienen producción militar, en parte o totalmente. Solo hay una que se dedica totalmente a la producción militar. Esta empresa es SAPA, está en Andoain, en Guipúzcoa, y para que veamos, no conocemos qué cifras de trabajadores hay en estas empresas, ¿no? Cuál es el monto total de empleos que tienen, ¿no? Pero la única empresa que es 100% militar de Euskal Herria solamente tiene 200 trabajadores. En la margen izquierda, en los años de la reconversión industrial, se perdieron 100.000 empleos solamente en la margen izquierda. Y eso las instituciones lo han asumido como un mal menor. Pues tenemos que poner las cosas en perspectiva y ver que estos puestos se pueden mantener y se pueden transformar. Porque si hicieron aquello y no se les cayó la cara de vergüenza, pueden hacer otras muchas cosas. Y por último, frente a un concepto de seguridad basado en el control y en lo militar, proponemos una seguridad basada en lo social, en los derechos humanos y la solidaridad, con perspectiva feminista que garantice vidas dignas para todas las personas. Dentro de de este espacio de encuentro de colectivos antimilitaristas que venimos juntándonos ya más de 3 años, os voy a citar a todos los grupos que estamos para que os vayan sonando cuando veáis por ahí alguna acción o algún tipo de charla o cualquier acción que haya. Es Armi Arma, Bake Ekintza antimilitarista, estamos Emakumeo Guerra en Nauka y Gasteizkoak, que somos los dos taldes que participamos desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, Guerra Riquez Eibar, Guerra Hemen hasten da, la guerra empieza aquí, Jaizkibel Militarrik gabe, Kakitzak, Bilboko Kenmok Alternativa Antimilitarista, Iruñako Kenmok Alternativa Antimilitarista. Estos grupos, cada uno con nuestra trayectoria más o menos larga, somos los que formamos Antimilitaristas Euskal Herria, y como he dicho desde un principio, la guerra empieza aquí y nosotras creemos que podemos pararla aquí. Muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Susana Correal, que pertenece al colectivo Gasteizkoak. Ella nos descubrirá los entresijos de la industria de armamento en el País Vasco a través del caso de la empresa SAPA, que está recogido en el libro La Sapa de los Aperribai, la guerra empieza aquí, una publicación colectiva de antimilitaristas EH que vio la luz en mayo pasado tras una exhaustiva investigación. Aurrera. Vale, es que ricasco. ¿Entzuten da? Vale. Bueno, pues eso, en esta charla a mí me toca hablar un poco de la parte de la industria de armamento, que entendiendo que desde una perspectiva antimilitarista y antiguerra, ya solo por su propia finalidad, ya podríamos estar en contra, pero es muy interesante también ver cómo es el funcionamiento, más allá de su objetivo, que ya es perverso en sí. Si empezamos a analizar qué mecanismos tienen, cómo funcionan, qué redes de apoyos, de sostenerse y de entramado hay detrás acompañándoles, también ahí se descubren muchas claves que nos pueden ayudar a entender pues, situaciones como la que estamos ahora, ¿no? Y en debates que se están dando. Entonces, pues a través de un ejemplo sería buscar algunas claves de cómo funcionan para entender un poco todas e ir contra todas y contra todas las guerras. Como ha dicho Ana, hay más de 100 empresas en Euskadi que tienen producción militar y para hacer el libro buscábamos una empresa que reuniera los elementos clásicos de la industria militar vasca para conocer los mecanismos y ver cómo hacer frente. ¿Y por qué elegimos SAPA? Bueno, pues hay varios motivos. Uno, también lo ha comentado Ana, es la única que tiene una producción 100% militar. No diversifica. Ha tenido momentos en los que ha tenido asomos de producción civil, pero ahora mismo es 100% militar. Es la más antigua de Euskadi, tiene unos 500 años. Y luego también había un punto de curiosidad, y es que siendo una empresa muy pequeñita, es una empresa muy puntera y que ahora mismo, bueno, estamos oyendo hablar de los Leopard, pues tiene un papel importante.
Entonces también había un punto ahí de cómo algo tan chiquito que viene de una familia, ahora os cuento, que no venía de este mundo, cómo llega a hacerse un hueco, cuáles son los mecanismos que se han utilizado, ¿no? Entonces, bueno, el presidente de SAPA es Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad. En el libro no intentamos huir un poco del morbo que pueda dar esto, pero sí no nos ceñimos a esas cosas, nos ceñimos directamente a lo que tiene que ver con la industria de armamento, pero bueno, sin dejar de mencionar que realmente esta pertenencia también al mundo del fútbol, pues bueno, es una especie de lavado y de presencia de imagen que también les puede venir bien, ¿no? Una vez dicho eso, ya no vamos a hablar más de fútbol. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es novelaros un poquito la historia desde cómo surge SAPA, no ahí en las postrimerías, sino cuando llegan los Aperribay, para entender cómo lo han hecho. Porque cómo lo han hecho ellos tiene mucho que ver con cómo lo hacen otras y cómo se está haciendo. Entonces, bueno, pues me voy a los años 80, ¿vale? Intento ser breve, ¿eh? Voy a hacer un poco culebroncillo. Bueno, a principios de los años 80, SAPA estaba en una crisis importante. Tenía una crisis económica con muchas pérdidas. En las inundaciones del 83 se les inundó una de las dos fábricas que tenían una en Soraluce y otra en Andoain, y la de Andoain estaba inundada, y además su principal accionista, que era el Banco Hispanoamericano, se les había marchado. Entonces, en ese momento, esa empresa pues estaba, pues, como quien dice, a punto de irse a pique. Y en 1985 entra Joaquín Aperribay, que es el padre de Joaquín Aperribay, entra con el más del 70% del accionariado, y en 3-4 años la empresa no solo se reflota, sino que empieza a tener grandes beneficios. Entonces, claro, es curioso porque es una familia que venía del negocio de las canteras, no venía de esto. Entonces, es como, bueno, empezamos a hurgar qué ha pasado, cómo ha podido ser, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 elementos clave que son muy importantes en el funcionamiento de SAPA, y como digo todo el tiempo, yo creo que son extrapolables un poco a muchas de las empresas, ¿no? Bueno, una es la tradición familiar. Cuando llegan los Aperribay a SAPA, ya había 2 familias que estaban en el consejo con una gran tradición. Una, que era la familia Calonge, bueno, esto se os olvida y no pasa nada, ¿eh? La familia Calonge, que llevaba desde el siglo XIX y venían de familia militar, militares de carrera. Entonces tenían mucho conocimiento del mundo militar y muchos contactos. Y luego había otra familia, que era la familia Carrión, que venía del mundo financiero y de la aristocracia. Es decir, los Falcó están relacionados, esto de Tamara Falcó, pues esto están relacionados con esta familia. Entonces, había como 2 familias, la segunda entró desde los años 40, pues eso, que tenían como muchas teclas que podían tocar y mucho conocimiento tanto de lo financiero como de lo militar. Entonces, esto de la tradición familiar ya vais a ver que se mantiene. Otra clave es el tema de los contactos. Aquí entramos en el libro también un poco en la especulación, porque muchas de las cosas que planteamos en el libro, la mayoría están basadas en datos que se citan, pero hay algunos momentos que entendemos o deducimos, pero tenemos que decir que es una especulación. Cuando llega Joaquín Aperribay a SAPA, él era alcalde de la época franquista de Deva, pero tenía contactos con sectores, o sea, con gente de todos los sectores políticos. PNV, PSOE, Izquierda Abertzale. Entonces, por unas cosas o por otras, o bien personales o porque había hecho determinadas actividades en la transición, podía tener relaciones personales desde Martín Villa, Marcelino Oreja, Andrés, Iñaki Esnaola. Entonces, tampoco hemos encontrado una clasificación. Desde hay gente que dice este hombre era franquista hasta gente que dice es del PNV. El caso es que tenía una red establecida de contactos en todos los ámbitos. Y vamos a ver que eso es imprescindible casi en este negocio, ¿no? Entonces, bueno, los contactos, la tradición familiar, y luego cuando entra Joaquín Aperribay instaura una figura que es muy importante, que es la que hemos llamado en Gasteiz el conseguidor. Es decir, alguien que conozca no solo lo militar o el dinero, sino que conozca el mundillo del mercado de las armas, cómo funcionan los entresijos comerciales. Entonces, esa persona que sabe dónde moverse y con quién hablar y qué tecla tocar. Entonces, en aquel momento, bueno, pues me imagino, como en el público que tenemos y los que estamos, que a mucha gente le sonará, el conseguidor fue Gabriel Peña Aranda, que fue presidente director de Radio y Televisión Española con UCD, y bueno, había sido presidente de Empresas de Defensa, y este hombre fue muy importante. Entonces, estas 3 columnas son clave.
en SAPA. Esto es como la historia, ¿no? Y entonces con esa base con la que han ido funcionando, pues os cuento, SAPA en la actualidad es un grupo societario de 20 empresas. 20 empresas no quiere decir 20 fábricas, es como 20 ramas, ¿vale? Tienen su rama comercial, su rama que se dedica a lo que tenga que ver con el mobiliario, la que tenga que ver más con lo militar. Tiene como muchas ramitas, pero no fábricas, en realidad solo tiene una. Tuvo dos, Soraluce y Andoain, ahora solo tiene Andoain. ¿Y qué hacen? Pues hemos dicho que la producción es 100% militar y a lo que se dedican es principalmente a artillería, cañones, defensa antiaérea y blindados, carros de combate, pues eso, los famosos Leopard que ahora mismo todo el mundo sabemos que existen, ¿no? Quien no lo supiera, pues ya lo sabe. Y luego, algo muy importante también en este mercado es que cuando oímos que han adjudicado, que han comprado, siempre pensamos en la compra del producto, ¿no? Del tanque. Pero siempre a estas compras va asociado un contrato de mantenimiento que ahí es donde se llevan una pasta impresionante. Y eso es algo que da mucho dinero y de lo que se da poca información. Pero suele ser también lo que va asociado, que es el mantenimiento. Entonces de ahí sacan mucho dinero también. La facturación suele ser una media de 40-50 millones al año, tiene sus picos, pero... Y los beneficios declarados, 5 millones al año también, más o menos. Entonces, bueno, ¿a quién venden? Pues en principio podemos pensar pues, al Ministerio de Defensa. Pues bueno, sí, al Ministerio de Defensa en el Estado, pero esto cada vez es menos así. Además, cuando cumplen ya son más exportaciones. En el 2019 ya más del 60% de lo que se vendió fueron exportaciones. Suelen ser mucho, sobre todo a Europa, porque ahora las ventas de armamento y todos los programas suelen ser de conglomerado, son ser programas europeos. Entonces participan empresas de diferentes países. Entonces mucho de lo que se vende es a Europa hoy por hoy. Y luego también os leo lugares que han reconocido que venden, y digo que han reconocido porque hay países que no están reconocidos, pero bueno, hay sospechas de que pueda haber habido ventas. Os digo los reconocidos. Taiwán, Jordania, Estados Unidos, Egipto, Argentina, Arabia Saudí, Suiza, Turquía, Omán e India. Como veis aquí hay países que están en guerra, en conflicto, en posibilidad de guerra. Esto por recomendación europea no se podrían vender armas. A los demás sí, a estos no, pero bueno, ya veis. ¿Y voy bien de velocidad? Sí. Vale. Vale. Y en cuanto a la plantilla, bueno, tú lo has dicho, lo de la plantilla. Pues fijaos qué curioso, porque con los datos que tenemos de SAPA se desmonta uno de estos mitos que funcionan con este sector. En el siglo pasado, SAPA tenía en plantilla 700 personas y dos fábricas. Ahora tiene una fábrica y 200 personas, cuando sus beneficios están aumentando. Es decir, han aumentado los beneficios y ha bajado la plantilla. Entonces también este mito de que este sector proporciona puestos de trabajo, pues en este caso lo que genera empleo se desmonta. Y es interesante desmontarlo porque muchas veces cuando hay conflicto o cuando se habla de conversión siempre se suele hacer esta dicotomía que es bastante falsa, pero en la que nos enredamos mucho, ¿no? Lo que has hablado del derecho al trabajo o el derecho a la vida, ¿no? Y a la libertad. Entonces, bueno, en el caso de SAPA no se sostiene. Y bueno, pues ¿quién la lleva? Vale, os he contado que entró el padre, pero en el 2005 ya entran los hijos, que son Joaquín e Ivona Terribay, al consejo de dirección. Y bueno, con el paso de los tiempos, el conseguidor que tuvieron ha cambiado, y este os sonará también. El conseguidor que pusieron fue Pedro Morenés. ¿Este os suena? Ministro de Defensa con el PP, secretario de Estado, embajador de España en Estados Unidos, consejero de varias empresas de armamento privado. Este se conocía todos los circuitos y manejaba mucho, y este ha sido fundamental en toda la deriva y la trayectoria de SAPA. Las grandes adjudicaciones de SAPA, Pizarro, Leopard, estas se han dado en la era Morenés, ¿no? Y este es el que instauró los PEAs, que son programas especiales de armamento. Esto es interesante porque quiere decir que cuando una empresa de armamento, o sea, no hace falta que cuando van a hacer un proyecto pidan un préstamo. Directamente a través de los programas especiales de armamento se les da un adelanto por el Ministerio de Ciencia e Innovación y entonces no tienen que, pues eso, que devolver un préstamo, ¿no? Es como facilidades. Y esto también lo instauró Pedro Morenés. Entonces, bueno, pues yo os cuento esto y nos guste o no nos guste, también podríamos decir que, bueno, pues que ya está, que ya sabemos lo que son, ¿no? Hay una lógica que nos puede parecer fea, pero no es nada extraordinaria. Pero con esas bases de funcionamiento, investigando, si nos hemos encontrado
que no eran para nada, que empezamos a encontrar casos extraños en la historia de SAPA, que me gustaría, tenemos unos cuantos en el libro, pero os voy a contar dos para que veáis un poco toda esta base que se han creado, qué bien puede venirles. Os cuento dos. Una sería, bueno, la hemos llamado una deuda que deja de serlo. En el 2011, Bildu llega, bueno, en la Diputación de Guipúzcoa, empieza a revisar, bueno, pues las sociedades de promoción de empresas, bueno, unas ayudas que se habían dado, ¿no? A unas sociedades determinadas, con unas características, pues se tenían exención de diversos impuestos. Entonces, mirando, vieron que SAPA había recibido esas exenciones y que no le correspondían, que cumplía. Entonces, que debía 12 millones de euros. 12 millones de euros. Entonces, claro, cuando se encuentran con eso, pues ¿qué hacen? Pues van donde Morenés, esto os lo cuento un poco en plan peliculilla, ¿eh? Van donde Morenés y Morenés dice, bueno, pues a ver, podemos hacer una cosa. Unos años antes, SAPA había recibido un préstamo de 30 millones para un proyecto que tenía que ver con eficacia en vehículos, en eficiencia energética, en el consumo, que tenía aplicación civil y militar. El caso es que cuando lo pusieron en marcha, SAPA solo desarrolló la parte militar, no desarrolló la parte civil. Entonces, nuestra conclusión podría ser, hombre, pues si las condiciones eran que fuera civil y militar y solo han hecho militar, tendrían que recibir una sanción. Bueno, pues la lógica y lo que se lleva a cabo, y que es la idea de Morenés, es la contraria. Lo que vamos a hacer es pasaros este crédito, en vez de civil y militar, como lo civil no lo habéis hecho, lo vamos a pasar a las condiciones de un préstamo militar y os aplicamos los intereses de lo militar. Que ¿sabéis cuánto? El otro era 6%. 0% de intereses. Entonces se hace la cuenta y justamente lo que se ahorran por eso que ya no tienen que pagar en intereses son casualmente ni más ni menos que 12 millones de euros. Entonces con eso se consigue el equilibrar lo uno por lo otro. Que dicho sea de paso, en la propia memoria de SAPA queda reflejado que esos 12 millones siguen sin pagarse. Siguen sin pagarse y siguen recibiendo subvenciones y adjudicaciones, cuando eso no podría estar sucediendo, ¿no? Cualquiera que trate un poco con la administración pública, eso no podría ser. Pero ya veis lo que va suponiendo, ¿no? No es tontería el tener todo esto. Y luego otro caso curioso, por mirar otro ámbito, es lo que pasó con los terrenos de las fábricas. Eso os he contado que tenían una en Soraluce y otra en Andoain. Al principio de los 2000 vieron que la de Soraluce estaba un poco viejuna y querían renovarla. Entonces lo que plantearon al ayuntamiento fue que se recalificara el terreno que tenían, que se hicieran viviendas, una parte para el pueblo, y con el dinero pues también poder como renovar la empresa. El caso es que cuando el ayuntamiento hizo el estudio, pues le dijeron que por normativa no se podía recalificar más que 1/3 del terreno. Entonces, SAPA, como muchos del pueblo han dicho, como venganza se llevó la fábrica, la quitó. De hecho ya no hay, ¿no? Se marcharon. Entonces, claro, con el chantaje que había supuesto para el pueblo, pero como no podía ser por normativa, pues se fueron. Entonces, claro, estaba la de Andoain y pensaron, bueno, vamos a intentar la misma jugada en Andoain. Y plantearon lo mismo. Y en Andoain les funcionó. Se hizo un convenio con unanimidad de todo el pleno y entonces, pues, incluso cambiaron el Plan General de Ordenación Urbana para que se pudiera hacer. En todo esto participó una de las empresas de SAPA. Cuando os he dicho que tenían distintas ramas, pues bueno, pues la que se encarga del sector inmobiliario, pues también tiene ahí un papel importante, ¿no? Y entonces, la cosa no se queda ahí, sino que una vez que lo han conseguido, claro, seguían teniendo el terreno en Soraluce. La fábrica ya no, pero el terreno sí, y habían pasado unos años. Pues bueno, por intentarlo no se pierde nada. Y volvieron a planteárselo al ayuntamiento y esta vez les funcionó. Con lo cual, los pelotazos inmobiliarios también van acompañando esto, ¿no? Eso es, pues, dinero. Fijaos, y en este último caso es que ya ni había fábrica, ni siquiera estaba la amenaza de la deslocalización, de nos llevamos la empresa, ya es, bueno, el dinero, ¿no? Y con todo esto y más casos que contamos en el libro, lo que queremos plantear es que hablando de SAPA, pero en general, la impunidad y la sensación de impunidad, el poder manejarte porque tienes un soporte político y financiero que te lo va a permitir.
Y un ejemplo claro de esta impunidad también lo tuvimos cuando se presentó este libro, la primera vez que se presentó en Guipúzcoa, claro, estos son de Guipúzcoa, en la librería Casilda, no sé si habéis oído lo que sucedió, pero bueno, se hizo la presentación una tarde y a la mañana siguiente Ivona Aperribay, in person, se plantó en Casilda y amenazó a las personas de la librería, diciéndoles que él era una de las personas que aparecía en la portada del libro y que era una pena que un sitio tan bonito y una librería tan interesante tuviera tan poco futuro. Entonces, esa sensación de que hasta él mismo, de hecho, además decimos, siempre hemos pensado, pero si no se pudo leer el libro, si lo habíamos presentado la tarde anterior y se fue por la mañana. Pero bueno, como ya se lo sabía, pues supongo que... Pero es esa sensación de impunidad, ¿no? De puedo ir y amenazar directamente. Entonces, bueno, voy acabando. ¿Sí, no? Sí, vale, 5 tengo, pues con 5 hago. La situación actual. En el 2018 tuvieron beneficios, cerca de esos 5 millones que os he contado. En el 2019 también. En el 2020, con la pandemia, pues tuvieron mucho bajón, cayeron en picado. Entonces, en su memoria lo que dijeron es, hay que reducir inversiones y recortar gastos. Después de decir eso, en septiembre del 2021, SAPA, esto habréis oído en los medios de comunicación, compra el 5% de ITP. ITP, Industria de Turbopropulsores, Zamudio, La Niña Bonita Gobierno Vasco, que se dedican al sector de aeronáutica, Eurofighter y todo esto. Entonces, una gran sorpresa que alguien que dice hay que recortar gastos y frenar inversiones, coja el 5% de ITP. Pero es que 3 meses más tarde, y fueron 80 millones, los sueltan. 3 meses más tarde compran el 5% de Indra. Indra es la mayor empresa armamentística española y una de las 100 más importantes de Europa. Entonces, compran el 5% y son otros 90 millones. Es decir, en 3 meses, 170 millones que no vais a encontrar en el libro, no sabemos de dónde salen. Porque ellos en principio estaban en pérdidas. Pero todavía hay más. Joaquín Aperribay quiere entrar en el Consejo de Administración de Indra, pero por estatutos habían comprado el 5% y hay que tener el 7,8%. Pues 4 días más tarde meten otros 45 millones más, con un poquito de chulería tienen un 7,9 en vez del 7,8 y entran en el Consejo de Administración. Se hace una limpia del Consejo de Administración, entra el jefe, por ejemplo, del Grupo Prisa, y hubo mucho escándalo en los medios de comunicación de cuál era el objetivo de esto, ¿no? Lo que vemos de estos movimientos, que están apoyados por el gobierno vasco y el gobierno español, es que hay gente que ha pensado que quizá todo esto es que quieren sanear la empresa para luego venderla, pero realmente nosotros estamos dando vuelta un poco a la hipótesis de que la industria armamentística española quiere reorganizarse. Ahora mismo, con la situación que hay y la de dinero que está viniendo y que va a venir, con la subida de gastos en defensa, con el dinero que viene de Europa, vienen chorros y chorros de dinero, y ya dijo Morenés hace unos años que la industria armamentística española estaba muy diseminada, que lo que había que hacer era reforzarla haciendo conglomerados de empresas que se dediquen a distintos sectores. Entonces parece que los tiros podrían ir por ahí, ¿no? Que se haga un conglomerado en el que, por ejemplo, Indra se dedicaría a misiles, satélites, ingeniería, SAPA, tanques, blindados, artillería, ITP, aeronáutica. El sector naval lo tenemos un poquito más flojo con Avantia, pero podría ser. Y que así se haga un poco fuerte, es decir, porque el gobierno vasco sabéis que también ha cogido el 6% de ITP. Entonces, en la medida que hay control de empresas de aquí y de instituciones de aquí, en todos estos programas que cada vez van a ser más internacionales y europeos, pues hay menos riesgo de deslocalización, más posibilidades de control, de dominio. Entonces, bueno, la idea parece ser que va por este aglutinar fuerzas. Y nosotras, y ahora ya le hago el puente a Marian, apostamos por la conversión. En este hablar de conversión es o conversión, o si no es posible, cierre y recolocación de la plantilla. Y también, en esto siempre está el debate de los trabajadores y las trabajadoras, no me voy a meter ahí, pero no son nunca el enemigo, sino podrían ser una alianza porque son quienes conocen el tema, ¿no? Y en el caso de SAPA, por ejemplo, que ha tenido momentos que se dedicaba a la industria textil y así, hemos visto que es posible. Entonces, esa es la apuesta. Y en esto de conversión no solo es ver si es una posibilidad material, sino si a nivel de valores y de actitudes estamos preparados y preparadas. Y yo creo que hay mucho que decir desde el feminismo, ¿no? Desde dónde
queremos hacer los cambios y hacia dónde los queremos hacer. Porque desde luego de los dueños de las empresas no va a venir, porque ganan mucho más con esa producción. Entonces tiene que venir de la sociedad civil y bueno, yo creo que desde ahí el antimilitarismo y el feminismo antimilitarista tiene mucho que aportar. Muy bien. No te quería hacer la presentación yo, pero... Muchísimas gracias. Y ahora le damos la palabra a Malen Vilches, que nos va a hablar sobre feminismo, antimilitarismo y cuidados. Unas cositas realmente. Ahora salen de él. Ella también pertenece al colectivo de Mujeres contra la Guerra y, en fin, ya. Aurrera. Mila esker denei, ez genuen espero, ez dugula inoiz izan olako jendetza entzuteko, eta benetan, importanteena da nik uste guk esaten duguna baino eta probestuz gaina hainbeste jende gaudela pixkat eztabaida sortzea gerraren kontuaren inguruan. Eta erdarara pasako naiz, baina, bueno, nahi duzu gero euskeraz egin ere. Decía que eso, que estamos sorprendidas, muy agradablemente sorprendidas de tener tanta gente acudiendo a esto y es un síntoma porque quiere decir que algo se está moviendo contra las guerras y bueno, que más importante que lo que digamos, bueno, la verdad es que mis compañeras han estado conmigo y yo no sé si voy a poder aportar mucho más, pero es que aprovechando que estamos tanta gente también debatamos sobre el tema de las guerras y nos enriquezcamos mutuamente con las aportaciones. Nosotras desde Emakume Gerraren Aurka, que yo creo que nos conocéis casi todas que estáis aquí, pero bueno, somos un grupo que estamos trabajando contra las guerras desde 2016 y haciendo concentraciones mensuales desde entonces. Últimamente estamos presentándonos con el tema de poner la vida en el centro de los cuidados y ha coincidido también pues con mucha alegría por nuestra parte que el lema elegido por el movimiento feminista este año para la manifestación y para las movilizaciones del 8 de marzo es precisamente denon bizitzak erdigunean, es decir que bueno, un poco vamos en sintonía también en lo que el movimiento feminista está planteando en este momento. La expresión de poner la vida en el centro, la verdad es que por algunos sectores del feminismo está un poco cuestionada, como que cabe todo y luego pues las instituciones, como siempre, no solamente con esto, pues están instrumentalizándolo. Pero para nosotras es un lema potentísimo y si realmente se cumpliera en su literalidad, poner la vida en el centro supondría un cambio radical en la sociedad y en los valores que vivimos ahora mismo. Es decir, que por ahí deberá ir no solamente la lucha antimilitarista, sino también la transformación del mundo en general y de las políticas. El concepto de la vida en el centro viene de la economía feminista. Lo creó la economista Maya Pérez Orozco, una gran experta en economía feminista, y propone el concepto de la vida en el centro como alternativa a lo que ella denomina, lo voy a leer, la cosa escandalosa, que es capitalista, heteropatriarcal, racista, colonialista, ecocida, capacitista, esa hidra que nos vemos, es literal lo que dice ella, esa hidra que nos vemos obligadas a poner cada vez más apellidos para comprender mejor su complejidad e impacto en la diversidad de los cuerpos y de las vidas. O sea, que la vida en el centro es la respuesta a ese capitalismo salvaje, esa cosa escandalosa, como dice Pérez Orozco, que provoca que vivamos en un mundo cada vez más desigual. Las desigualdades crecientes, por poner un dato, Oxfam Internacional dice que durante la pandemia se ha producido el mayor aumento de las fortunas multimillonarias jamás registrado. La riqueza de una pequeña élite mundial formada por 2.755.000 millonarios
ha experimentado durante la pandemia el mayor incremento jamás conocido, ¿eh? Es decir, que vivimos en un mundo con desigualdades crecientes y esas desigualdades crecientes solo se pueden mantener con una violencia creciente, ¿eh? No nos damos cuenta, pero hay un incremento de esa violencia en nuestra vida cotidiana, en los videojuegos, en las películas. Se nos va metiendo en todos nuestros poros y esta aceptación de la violencia creciente se basa en lo que una pensadora feminista, que seguramente conocéis alguna, Rita Segato, denomina la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad, esa presencia cotidiana de cada vez más violencia, nos programa para reducir el umbral de sensibilidad al sufrimiento ajeno. Y es así, mediante esa programación, ese lavado de cerebro al que estamos continuamente sometidos, que consentimos, por ejemplo, que los países enriquecidos se conviertan en auténticas fortalezas donde cada vez es más difícil que entren personas procedentes del sur global, de los países que hemos explotado y que les hemos puesto en la necesidad de huir de esos países porque les hemos quitado sus bienes y sus recursos. Y entonces estamos convirtiendo por esos estados fortalezas del norte global el tránsito y las fronteras en sitios cada vez más peligrosos, militarizados a tope, ¿no? Una pensadora, Françoise Berger, una pensadora descolonial que ahora está bastante de actualidad, dice que vivimos en un estado de guerra permanente. Y no está, bueno, por supuesto hay muchos conflictos, no solamente el de Ucrania, hay muchas guerras en el mundo, pero ella se refiere no solamente a las guerras, digamos, en el sentido literal de la palabra, sino a la violencia cada vez mayor que sufrimos en nuestras sociedades, una violencia y una militarización creciente. Yo, por poner un ejemplo, porque estaba con esta idea, se la escuché a ella y, bueno, pues recientemente, sin más, acaba de publicarse en los periódicos que, no sé si se ha aprobado ya, un decreto del gobierno vasco va a obligar a que todas las policías locales de los municipios de más de 5.000 habitantes lleven pistola. O sea, ya un grado más de armas y de militarización. También hace 2 días o 3 hemos sabido, y no debe ser nuevo, que los ertzainas van a registrar a las casas de la gente demandante de la RGI, ¿no? O sea, y esto cada vez parece más normal, o sea, que se te presente la policía en la puerta de tu casa y te diga que te va a registrar. Por supuesto, sí, puedes decir que no, pero esta gente está en una situación tan vulnerable, lógicamente, pues va a dejarles pasar porque está en juego pues esa pequeña ayuda que pueden recibir, ¿no? Y este es el caldo de cultivo por el que nos están vendiendo una cosa que nosotros llamamos la seguridad armada, ¿eh? O sea, nos lo venden como seguridad, nos hablan de ejércitos por la paz, nos hablan de fondos europeos por la paz que resulta que van para comprar armas en la guerra de Ucrania, fondos europeos también para crear unas unidades especiales en las fronteras, los cuerpos policiales de Frontex, también para hacer esa muralla de nuestra Europa fortaleza más cerrada. En fin, ya como último comentábamos, ya lo último es la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que ahora es una especie de ONG que desinfecta hospitales, que apaga incendios forestales, en fin, quitando además el trabajo. Por ejemplo, me consta que los bomberos forestales y las brigadas forestales están muy enfadadas por este tema, porque además, claro, lo que ellos dicen es que los incendios se apagan en el invierno y si nos meten al ejército simplemente para apagar, pues estamos ante un gran riesgo, porque se están cargando a los profesionales. Y nosotras, y ahora
pensamos que la seguridad armada no nos protege. Es que en el binomio capital-vida que se está planteando, la seguridad armada está claramente a favor del capital, no de la vida. O sea, lo que nosotros decimos es que si la violencia, o sea, la desigualdad va creando violencia, lo que necesitamos para estar más seguros es disminuir esas desigualdades que están generando violencia. Eso es lo que nos da la seguridad para nosotras, el bienestar y la vida digna para todas las personas. Las políticas que reduzcan desigualdades, las políticas que ayuden a la gente más vulnerable, las políticas que apoyen los cuidados, en fin, lo que estamos definiendo como poner la vida en el centro, ¿verdad? Los ejércitos, o sea, con las armas, es que, bueno, perdonad este inciso, pero es que la idea de la seguridad armada está incluso introduciéndose en el tema de la seguridad de las mujeres contra la violencia de género, si os fijáis. O sea, están vendiéndonos cada vez un discurso también más punitivista en el tema de la seguridad. Y además, con ese discurso punitivista se está introduciendo mensajes muy perversos, como que son que el peligro para las mujeres vienen de los otros, de los emigrantes, o de gente igual también de aquí, pero mala gente. O sea, en vez de poner el foco en que vivimos una sociedad con violencia patriarcal y que esa sociedad hay que cambiarla, sitúan el problema de la violencia machista en una parte, son unos cuantos. Además, muchos hasta vienen de fuera, igual lo que tenemos que hacer es no dejarles entrar, ¿no? Y luego eso se arregla con más policía y con más castigos. Bien, por eso, para conseguir esa seguridad humana de la que estamos hablando frente a la seguridad armada, hay que poner la vida en el centro, y eso supone, y esto es también el gran cambio que supondría esas políticas, supone que los trabajos de mantenimiento de la vida, de cuidados, de reproducción, fueran los mejor valorados, porque son los que nos sirven para mantener la sociedad, ¿no? Por encima, mucho mejor valorados que otros trabajos que hoy en día tienen un prestigio, bueno, pues que lo tengan, pero lo más importante son los trabajos de mantenimiento de la vida. Además, estos trabajos, que también está pensadora que Vergé dice, estos trabajos son invisibilizados, o sea, aparte de que o son muy poco retribuidos o nada, además son invisibilizados. Vergé dice, en todos sus libros dice, ¿quién limpia el mundo? ¿Quién limpia el mundo? Porque no se ven, o sea, la gente va a sus trabajos y las oficinas ya están limpias. Vamos a los autobuses y los autobuses se limpia, los hoteles, por supuesto, y fijaros la pelea de las mujeres, las Kellys, ¿no? Es que eso hasta se oculta, ¿no? Y las personas que hacen esos trabajos mayoritariamente son mujeres y muchas veces migradas y racializadas. Y ya pongo otra pica en Flandes así con este tema, porque yo creo que nos debería preocupar, y nos están dando buenos avisos las feministas descoloniales, los progresos de algunas mujeres occidentales rompiendo el techo de cristal. Deberíamos pensar si se sustentan en una sociedad, la nuestra, con un reparto más equitativo entre los géneros, entre los sexos, del trabajo de cuidados, o nos estamos tapando el trabajo de los cuidados y pasándoselos a la gente migrante, ¿no? Bueno, por acabar un poco con las pensadoras que critican el reparto de los trabajos por sexos, me gusta también citar a Almudena Hernando, que denomina identidad relacional a todos esos trabajos imprescindibles para la supervivencia. Y ella dice que en la organización
patriarcal del mundo en que vivimos, mayoritariamente nos ha tocado siempre a las mujeres atender esa identidad relacional, el mantenimiento de los vínculos, el cuidado de los cuerpos, y la creación como de una red en la que nos apoyamos toda la sociedad y sobre la que descansa el varón, el hombre, que cultiva su mente y su razón y que prescinde, o sea, que no tiene en cuenta ni toda esa red tejida por la identidad relacional, de forma que él es solo mente pues tiene la fantasía de la individualidad, se llama así además su teoría, ¿no? La fantasía de que él puede con todo, o sea, cuando somos sociales, ¿no? Nos necesitamos unas a otras. Y esta fantasía de la individualidad yo creo que también tiene que ver mucho, y no he profundizado pero me pega a mí, que tiene que ver también con los valores militares, que además en tiempos como los de ahora se ponen cada vez más de manifiesto, ¿no? El hombre heroico, el hombre como con esa razón y ese pensamiento, y pues tiene también que ver con esta fantasía de la individualidad. Bueno, cuando hablo de este hombre heroico y Superman, yo creo que hay una expresión de Amaya Pérez Orozco que me gusta mucho, porque se refiere a estos hombres, o a como el hombre BBVA, BBVA, que es blanco, burgués, varón, por supuesto, adulto y heterosexual. Es decir, que tampoco cualquier hombre puede cumplir ese papel, ¿no? Bueno, y para terminar, porque hemos hablado pues eso, de que la vida en el centro nos cambiaría las relaciones y la sociedad, hay un punto que no he citado todavía y bueno, del que habla sobre todo Ana, que es una tercera pata, y es el tema de revisar nuestra relación con el planeta, que también tiene que ver con poner la vida en el centro, porque actualmente la relación que tenemos con el planeta, bueno, los que vivimos en el norte global y el capitalismo, es la que se está produciendo un deterioro bestial, ¿no? Incluso la vida misma en el planeta está en peligro, y desde luego las primeras personas que sufren eso son las personas y los pueblos del sur global, ¿no? que ven deteriorado su medio, ven que sus recursos se explotan de una forma absolutamente bestial. Bueno, pues ahí tenemos la guerra de Congo, por ejemplo, por el coltán ahora mismo, y muchas otras guerras. En definitiva, bueno, tenemos que darle una vuelta a esta relación con el planeta, porque poner la vida en el centro sería, y lo hemos dicho así otras veces, pues que frente a megaproyectos de producción industrial, a supergranjas, a todo este tipo de macroproyectos, pongamos en el centro pues, proyectos de dimensión local respetuosas con el medio, lo que además evitaría muchísimas guerras, como ya hemos dicho. Bueno, os leo las líneas así que nos parecen a nosotras que suponen el ideario antimilitarista y feminista para poner la vida en el centro. Sería acabar con la fabricación de armamento con los ejércitos y las guerras, invertir el enorme capital que se destina a ejércitos y armamento en bienestar para las personas, sustituir unas relaciones cada vez más violentas por políticas de eliminación paulatina de desigualdades, hemos hablado de eso, acabar con el expolio de los países del sur global, que está en la base de la mayoría de los conflictos, y repensar el demencial modelo de consumo y despilfarro en el que estamos inmersos. Y todo esto además, bueno, desde los feminismos es importante que las transformaciones sean internas y externas, o sea que tenemos que ir transformándonos nosotras mismas día a día y nosotros mismos día a día,
También personalmente tenemos que desaprender muchas cosas, fíjate todo el consumo y tenemos que despatriarcalizarnos. Tenemos que desmilitarizar nuestras mentes, como decimos en el manifiesto de la Coordinadora Antimilitarista, para de esa manera intentar sustituir, decimos, las miradas violentas y basadas en el poder por actitudes solidarias y fraternales. Bueno, ya sabéis, un desideratum un poco, pero bueno, por ahí poco a poco tendríamos que ir, creemos. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora pues tenemos un rato para poder comentar. Si alguna persona queréis aportar algún comentario, queréis pedir alguna aclaración sobre lo que se haya dicho y demás. Animaros, que, en fin, es una oportunidad que tenemos. Bueno, pues voy a romper el fuego. Me ha encantado la exposición, he venido sobre todo por lo del negocio de las armas en Euskal Herria, que habéis dado datos muy interesantes, pero en el título me sorprendió un poquitín el final, desde el feminismo antimilitarista. Usted ha hablado más de feminismo, de valores arraigados en el feminismo, que también me ha encantado. Incluso me ha recordado un poquitín a Machado cuando dice que Sócrates filosofaba sobre las espaldas de los esclavos, y todo el desarrollo a costa del varón ha sido porque ha habido alguien que ha hecho los otros trabajos. Pero hay una cosita que no entiendo, o sea, si en lugar desde el feminismo antimilitarista fuese desde el antimilitarismo, ¿en qué hubiese cambiado los datos? Bueno, lo que nosotros planteamos desde luego es un proyecto para hombres y mujeres, pero nosotros somos un grupo de mujeres que nos apoyamos en una larguísima tradición de mujeres contra la guerra. Quiero decir que esto tampoco es nuevo, o sea, no somos nada esencialistas, o sea, nosotras no decimos que por ser mujeres somos menos violentas que los hombres, pero sí que tenemos una tradición mayor de cuidado, de poner la vida en el centro, que es lo que estamos reclamando, y bueno, pues estamos planteando esa experiencia, esa reflexión, pero desde luego para que sea asumida por todas y todos, claro, o sea que no cambiaría pues, si asumimos todos y todas ese ideario, ¿no? Pero la reflexión, bueno, y pues, no sé, por no alargarme, pero desde la Liga de las Mujeres por la Paz, que surgió en plena Primera Guerra Mundial, y es difícil además montar algo contra las guerras, lo estamos viendo ahora también, en plena Guerra Mundial, y aún así se juntaron en 1915, que allí en aquella época para moverse pues no era como ahora que había aviones y no sé qué, se juntaron mujeres de 14 países distintos en La Haya, hicieron un manifiesto muy interesante, es decir, que había un movimiento, la misma Rosa Luxemburgo, pues por poner un ejemplo, se opuso a la guerra porque le parecía, y ella era una mujer muy política, pero le parecía que la guerra lo único que hacía es enfrentar a los proletarios alemanes con los proletarios, o sea, que era una guerra entre obreros y que solo le interesaba al poder, ¿no? Y ella se pasó media guerra encarcelada, sin juicio, por oponerse a la guerra, y según salió a los 2 o 3 meses se la cargaron, o sea, así de peligroso es oponerse a las guerras. Y después, bueno, incluso aquí en Euskal Herria, bueno, yo que peino muchas canas, pues también nos hemos movido en los tiempos contra la OTAN, o sea que sí que hemos hecho bueno, íbamos a las manis del 8 de marzo, siempre les doy la turrada a mis compañeros, le decíamos, porque pusieron, para demostrar que el ejército no era machista, se instauró el servicio militar, podían acceder las mujeres, y nosotras salíamos y después de nuestros debates decíamos, yo no quiero ir a la mili ni con Pedro ni con Pili. O sea, es que realmente no, el feminismo no es que las mujeres podamos hacer lo mismo que los hombres, sino cambiar esta sociedad, ¿no? Que está basada en un modelo patriarcal, o sea,
esa es un poco la idea, ¿no? Hicimos... Bueno, no voy a seguir. Que me subo al barril. No, que te han preguntado y está bien. Si queréis decir algo, las demás. Sí, se me ocurría que no desde un esencialismo, pero igual sí desde una tradición, la colectiva, bueno, has mencionado un montón, pero ya me vienen a la cabeza mujeres de negro, ¿no? Mujeres judías y mujeres palestinas que salen contra toda la lógica militar, que por una tradición que puede ser también impuesta para los hombres, pero es una tradición más competitiva, más en la que la violencia está mucho más presente como recurso, y la tradición de las mujeres, también impuesta muchas veces, pero la tradición de las mujeres ha estado más en contacto con la vida, con el sostenimiento de la vida y con el cuidado. Y eso es un saber que normalmente no se escucha y que sería un saber tan chulo para esto, se valora, ¿no? ¿verdad? Ni se Ni se valora. escucha, Es ni como, hay algo que se sabe, que se ha cultivado durante siglos y que sería una aportación tremenda, ¿no? Para todo el mundo. Y a veces se ha manifestado en lo colectivo, pues eso, también las mujeres de Green and Common, o esas mujeres de negro a mí me... Sí. O las mujeres en nosotros empezamos sumisión. a salir de negro, de hecho era nuestro modelo también. Sí. Todo, siempre ha habido Sí. movimiento. Claro, con los Balcanes también. Entonces, eso, como que haya un saber importante. Tiene la palabra José. Bueno, yo agradeceros mucho a las tres lo que habéis aportado, que siempre aprendemos, ¿verdad? Siempre hay elementos que, aunque hemos ido en otras ocasiones, pues los completáis o tal. Por lo tanto, gracias, ¿no? Y yo me vais a disculpar que yo entiendo el tema del cuidado. Entiendo el tema del cuidado como centro de vida, de verdad. Y creo que a nosotras ya, y no voy a decir a nosotras, voy a decir a nosotros. Creo que es actor. Es que hablo muy bajito. Ya lo vimos. A nosotros, nosotros tenemos que aprender mucho esa cuestión. Solamente voy a decir eso, ¿no? Porque son ellas las que están explicando el tema del centro de la vida, cómo nosotros tenemos que ir abordando esas tareas que para nosotros son un poco desconocidas, ¿no? Nos han educado de una manera determinada y tal. Dicho eso, para que no se me malentienda, yo, ahora que estamos haciendo esta cuestión de 103 artistas, no sé qué, etcétera, tal, lo que nos estamos planteando en nuestras discusiones, en las pocas que hemos tenido, que vamos teniendo, o que están saliendo, es cómo ampliar el no a la guerra. Efectivamente, nos tenemos que plantear también el tema del cuidado, el tema de qué es lo que es realmente importante, qué es eso del patriarcado, qué es eso de, yo creo que falta una cosa, un elemento, ¿no?, en el paradigma, qué es eso de las sociedades de clase, porque no solamente pertenecen las guerras, desgraciadamente, solamente al sistema capitalista, sino que anteriormente las guerras han sido usadas en todas las sociedades, en todas las sociedades de clase, que no es solamente el capitalismo. En todas ellas se ha utilizado la guerra como elemento de poder, como el elemento, existe el elemento de la explotación en las sociedades de clase, y cuando explotan más, porque les interesa o por las razones que sea, pues entonces hacen una guerra. Parece un poco sencillo. El otro día estuvimos en una charla que nos explicaron muy bien, perfectamente, algunos de vosotros estáis allí, y es sencillamente eso, ¿no? Quien tiene el poder en un momento determinado necesita tener más poder porque hay alguien que se le opone, un imperialismo, otras cosas y tal, y sencillamente quieren tener más poder y nos meten en una guerra. Y eso, para eso es muy necesario entonces este planteamiento que vosotros estáis haciendo, ¿no? ¿De qué es lo que es importante? ¿Lo importante es la defensa? ¿Lo importante es enviar armas? No. Lo importante es que pare ese conflicto. Lo importante es que se ponga ahí el elemento de parar la guerra y pelear por la vida, ¿no?, que es lo que estáis planteando vosotras, ¿no? Yo sé que queda un poco, a mí personalmente, ya me caigo, ya estoy hablando mucho, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis planteado, no me cabe ninguna duda, vamos, con todo ello. Pero creo que ahora, y no es una crítica ni nada de eso, creo que ahora hay que poner un poco el pie en el suelo, más los pies en el suelo. Sé que los ponéis, pero hoy, enfrentados a una situación que nos han traído la guerra aquí al lado de casa,
tenemos que ver los mecanismos para ampliar el no a la guerra. No sé cómo se hace eso. Hemos empezado haciendo nosotros una cosita desde los artistas, pero esperamos que junto con otras estructuras como la vuestra consigamos hacer algo más que llegue y que haga un eco y que la gente se vaya sumando poco a poco, ¿no? Porque ellos tienen el poder. Como alguna de vosotras ya habéis comentado, y tú estás planteando que qué es lo que podemos cómo salir de este atolladero en el que nos encontramos, de oponernos a la guerra, ya alguna de vosotros habéis comentado de que ya llevamos años haciendo concentraciones en la calle Dato, en los terceros viernes de cada mes, para poder expresar ese no a la guerra, que igual también en Gasteiz puede haber otros espacios, pero ese, y quien lo está organizando es Mujeres contra la Guerra. ¿Tú habías pedido la palabra? ¿Me ha parecido tú que...? No, vale. Yo quería comentaros una cosa. Alguien, no sé quién, dijo en cierta ocasión que si las mujeres gobernasen el mundo no mandaban a sus hijos a las guerras. O sea, que no habría guerras, porque realmente la persona que lo ha dado a luz, lo último que va a hacer es sacrificar esa vida para una guerra. Entonces, yo creo que la primera gotita que se puede poner en el no a la guerra está en cada casa, en pequeños detalles del día a día y en la educación desde que son pequeños, en los hijos y en sus hijas. Y yo creo que esa es la semilla, porque lo otro está muy difícil. Los grandes poderes económicos están muy bien hilados, tienen sus redes bien tejidas para que 4 pasen por encima al resto. Y la guerra es un buen negocio, es un negocio redondo. O sea, la destrucción, la regeneración luego, son las mismas empresas que destruyen las que reconstruyen. O sea, eso es un negocio que no va a parar nunca y, de hecho, desde que la humanidad está ahí, siempre ha habido guerras. O sea, es que no... Yo creo que no ha habido un día en el mundo que no, de paz, nunca, que no haya una guerra en alguna esquina, en toda la historia de la humanidad. Si hay alguien que ha estudiado eso, me gustaría saber si ha habido un día solo de paz en el mundo, un día solo, que dices, no hay ninguna guerra en todo el mundo. Pues yo creo que siempre ha habido. Se mantienen como... No, en la historia de la humanidad ahora parece, las pensadoras feministas no están diciendo eso, yo algunas que he leído, lo que están diciendo esto de que siempre ha habido guerras, sino que no es cierto. O sea, las investigaciones vienen del campo además de la arqueología de potentes investigadoras, o sea que esta Almudena Hernando que he citado también es arqueóloga, es profesora en la Complutense. Y estas mujeres, cuando se han puesto a ver los restos humanos en los yacimientos arqueológicos y tal, se han encontrado con que en contra de... Igual estoy hablando demasiado. No, pero en contra de lo que se nos ha dicho y hemos asumido, por eso digo que tenemos que despatriarcalizarnos, resulta que en las sociedades primitivas se encuentran restos humanos de gente que ha tenido heridas muy graves, huesos rotos, o sea, y que ha sido cuidada, o gente que ha sido pues con problemas de movilidad desde de nacimiento, y sin embargo esa gente ha sido cuidada y ha mantenido la vida. Realmente la no violencia, estamos hablando de las guerras, que es una organización para conseguir el poder y atacar a grupos humanos, pues parece que son bastante recientes en la historia de la humanidad. Los testimonios arqueológicos nos hablan de la edad del bronce o por ahí, o sea, seguramente menos de 5.000 años tienen de historia las guerras, pero son muchos miles y miles de años de historia de la humanidad, y tienen que ver con la formación del patriarcado. Estamos hablando del patriarcado, pero es que tiene que ver, lo contaba también Engels, con la acumulación, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cómo los hombres
de repente los varones necesitan asegurar su descendencia y el traspaso de sus propiedades a su descendencia, y entonces para ello tienen que asegurar cuál es su descendencia y entonces controlar el poder reproductivo de las mujeres. Y entonces se va instaurando poco a poco, pero bastante rápidamente, un sistema en el que garantiza el poder de los hombres y su acumulación y las guerras. Y eso coincide también en los restos que estas arqueólogas nos comentan, coincide con la desaparición paulatina de esas deidades femeninas, diosas de la fertilidad, etcétera, que aparecían antiguamente, y la sustitución de esos elementos arqueológicos por armas, ya por dioses masculinos, en fin. Hay un proceso y hay bastantes, también, bueno, ya está. En el reino animal pasa igual, o sea, los machos intentan matar los cachorros de otros machos para instaurar sus cachorros en ese clan. Yo me refería a que la historia de la humanidad, desde que había una tribu aquí y tenía una buena cosecha y otra tribu, no había la movilidad que hay ahora, que te llegas en horas de unos países. Otra tribu que venía porque habían tenido unos años muy malos y pasaban hambre, a esos que tenían, si podían, les daban caña. Pues igual sí, pero la guerra organizada... Me refiero que es una cosa como muy... Lo que ha evolucionado son las armas. Luego ya apareció el bronce, los metales... Pero lo que sí que es importante es saber que la guerra existe antes de la guerra en Ucrania. Sí. Esta nos ha dolido... Que bueno, parece no sé quién ha que dicho, la pero... guerra o la Sí. violencia que se ejerce sobre otros pueblos para Nos ha hecho su concienciarnos. desaparición, como Sí. puede ser el palestino, como puede ser el pueblo kurdo, como pueden ser otros tantos pueblos que sufren esa Es que violencia. esta conciencia se ha avivado por eso, porque la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a aprovechar lejano. igual que podemos generar conciencia. Bueno, ¿qué os parece? ¿Hay algún comentario más o sí? ¿Alguna persona quiere hablar? Venga. Las guerras sirven para robar. No más. Es para apoderarse de la riqueza que tenga el otro. Y eso lo hace el patriarcado. Hacía tiempo que no oía eso, que el patriarcado es asegurar la descendencia que tiene para que su riqueza vaya a ese descendiente. Por eso a la mujer la controlaban mucho o la secuestraban para él tener hijos legítimos para hacer su riqueza. Es decir, las cosas son sencillas, cambiamos la sociedad. Bueno, igual he dicho una cosa muy fuerte, ¿no? Pero las guerras, el no a la guerra está bien, pero entre nosotros, nos va a hacer caso el no a la guerra. Bueno, Yo nunca he votado a ningún partido que tenga ministro de la guerra. Y luego hablamos de las mujeres y esto y lo otro. Tenemos una ministra de la guerra actualmente, ojo, yo no sé si eso es una cosa, pero yo no paso por esas cosas. bueno, muchas gracias. Allí atrás hay otra persona que quiere hablar. Más de 40 años de militancia militarista se me hace difícil recordar una mesa redonda en la que hayan disfrutado tanto como yéndose a vosotras. No solo porque creo que sois muy buenas oradoras las tres, sino porque sé que ese trabajo que realizáis vosotras viene de producto de la represión del movimiento feminista antimilitarista, que está dando muy buenos resultados, y no solo eso, sino que está aguantando al antimilitarismo en general. Si no fuese por el trabajo que estáis haciendo en los últimos años, el antimilitarismo en Gasteiz no existiría, y es así de claro, y en Euskal Herria cojearía mucho. El antimilitarismo pues está súper agradecidas al trabajo de los aportadores que están ¿Algún comentario más?
aquí el compañero comentó, José, que qué podemos hacer, porque claro, estamos todas y todos de acuerdo en que no admitimos las guerras, vemos que es una salvajada, pero es que las guerras existen, pero también existe la resistencia a las guerras. Ellas han comentado algunos ejemplos. Es que, claro, si seguimos sentadas y sentados aquí, ¿no? Dices, ¿qué se puede conseguir? O sea, es que si, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido Espacio A con todas las personas que han apoyado, creo que es muy importante. Pero claro, si nos quedamos ahí, si no conseguimos movilización de muchísima gente, porque sabemos que cuando ha habido movilizaciones fuertes y consistentes, algo se consigue en muchos de los terrenos. Entonces, no sé, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es ver todas las personas que nos llevamos las manos a la cabeza, qué barbaridad, estas guerras, pues, no sé, que empecemos, no sé si a juntarnos, a movernos, no sé, yo invitaría desde la mesa pues a seguir con estas reflexiones, estos debates y intentar en la medida en que nos veamos fuertes a tener un cierto compromiso social. No sé si queréis comentar algo más, son ya las 8:15 pasadas, estamos muy a gusto y podemos estar más tiempo. Si no, yo pasaba a deciros unas cuantas cosas de cierre. Voy a preguntar, ¿hay alguna persona más que queráis comentar algo? ¿Que os queráis apuntar a alguna cuestión? Podéis hacerlo con toda tranquilidad. A ver. No, yo, bueno, encantado con la mesa, encantado con la gente que estamos aquí, encantado con todo. No, hay una cuestión que se ha empezado a comentar y que nos habéis planteado encima de la mesa, que es cómo en realidad la lucha contra la guerra tiene una relación contra la lucha con todo un modelo que produce las guerras. Es decir, este capitalismo en sus diversas fases ha producido la guerra y en la medida en que la globalización capitalista se extiende, lo extienden todavía más, es decir, con más capacidad militar, con más capacidad de acción en todos los espacios. Pero detrás está el modelo. Entonces, la lucha contra el modelo y la lucha contra el militarismo y la lucha por la paz y la lucha contra las guerras son parte del mismo accionar. Y en esa medida, digamos, hay mucha gente trabajando en muchas direcciones contra el sistema, contra el modelo y contra la guerra. Quiero decir que en realidad el foco en estos momentos de luchar contra las guerras es parte de un foco de transformación de la realidad del mundo, es decir, de luchar contra un capitalismo que extiende la violencia sistemáticamente en cada día en todos los espacios y que, digamos, a partir de determinado momento estallan en guerras y en conflictos, pero bueno, que no es nuevo, viene desde antes casi del capitalismo mercantil, digamos, estaba generando espacios de conflictos en todos los lados, solo que ahora más sofisticados, más globalizados y con más acumulación de violencia y destrucción en todos los lados, ¿no? Con esto quería simplemente aportar que las luchas en muchos terrenos, lo que tenemos que avanzar es en ir creando confluencias, ¿no? Ir creando confluencias entre movimientos, plataformas, dinámicas, esfuerzos y que, bueno, que hay trabajo para largo, es decir, yo no sé si las guerras, digamos, van a seguir amplificándose hasta que llegue la crisis de la civilización definitiva y, bueno, y con esa especie de espacio dantesco de intercambio de misiles nucleares por todos los lados, que en parte nos lo intentan presentar como una forma también a veces de casi de crear una especie de miedo y de responder con la imagen de la seguridad para todavía, como comentabais, reforzar el espacio de vigilancia, de control y de violencia a su vez, ¿no? Entonces, bueno, sin más que avanzar confluyendo, yo creo que es la estrategia en la cual es posible, no sé si desmontar la guerra inmediata, porque la guerra inmediata va a continuar, como la explotación va a continuar, pero la lucha cotidiana contra la explotación, contra la desigualdad y contra la violencia, yo creo que nos espera ahí. Y yo creo que encantado con las visiones que desde el feminismo y desde el antimilitarismo de alguna manera reflexionan y profundizan cada vez más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, yo quería, Ella si quiere me permitís, comentar ya sé algo. que habla muchísimo, pero es que a lo que ha dicho Juanjo yo le quiero dar una respuesta, porque claro, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas reflexiones
y nos tenemos que enriquecer y además yo creo que además tenemos también que desmilitarizarnos nosotros mismos y nosotras mismas. Pero por hacer algo, o sea, lo que tenemos que hacer aquí, bueno, es lo que pensamos nosotras desde la mesa, ojo, que es que la guerra empieza aquí y que a nosotras nos parece escandaloso que gente como esta, o sea, le salga gratis a enriquecerse de las guerras. O sea, esto es éticamente insoportable. Es éticamente insoportable que el dinero público, dinero nuestro, el gobierno le esté pasando a empresas como estas. Que nuestros dineros, nuestros impuestos, vayan a que el gobierno vasco esté en un consejo de administración de ITP Aero. O sea, ¿pero de qué? O sea, y esto sí que tenemos que crear esa conciencia aquí. Por ahí creemos que tenemos que empezar, porque lo que no podemos hacer es, bueno, pues hablar de flores y de pájaros mientras tenemos esta vergüenza aquí. Eso es, yo creo que lo primero que tenemos que hacer. Y por eso no es de casualidad que la coordinadora antimilitarista, que llevamos 3 años juntándonos muy despacio, con mucho respeto a todos los grupos, o sea, sin imponer nada, estamos poco a poco, pero hemos considerado todos los grupos que estamos aquí, que nos estamos coordinando, que lo más importante era sacar esto, o sea, sacar esta denuncia, que es, como ha dicho muy bien Susana, un ejemplo, sin más, porque hay 100 empresas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se están lucrando del negocio de la guerra. Eso es, creo que por ahí tenemos que empezar y perdonar. Ahora Susana quiere decir y después... Sí, como que alucina, o sea, como que pensando sobre la marcha mientras hablo, pero me venía a la cabeza también como alguna palabra parecida, ¿no?, a lo que ha dicho Malen. Es como que a veces es muy frustrante esto de que se ha montado una guerra muy concreta, hay muchas. Es que ahora estamos como que hay una aquí que sobrevuela, pero... Y entonces es como, ¿y qué hacemos?, ¿no? Y parece como frustrante no encontrar una respuesta como muy clara, muy concreta y muy definida. Pues el trabajo antimilitarista, o sea, el antimilitarismo puede ser interlocutor toda la vida, y lo está siendo y ha hecho propuestas toda la vida, de no colaboración, de cambio de valores, de no jerarquías, de otra manera de funcionar, de entender lo colectivo, de... Entonces, es como algo muy de fondo porque hablas de cambiar un modelo. Entonces, cuando pasa esto, la pregunta te viene, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Es como, pues yo no sé si hay una respuesta de ahora, ¿qué hacemos? Es frustrante, ¿no? Me estoy liando, ¿verdad? No. Vale. Pero para mí sigue... No tengo esa respuesta de y ahora, o sea, los antimilitaristas es como, pues llevamos 20 años hablando y no se nos hace ni caso, y ahora que se ha liado parda vienes y me preguntas ¿qué hacemos? Pues no sé, lo que sí sé, y sí sé lo que pienso en cuanto a que lo que yo pienso que podía haber evitado guerras y que puede evitar las próximas es lo mismo, que es el cambio de modelo, es otra manera de funcionar, es entender las relaciones diferentes, es no tener este militarismo que tenemos aquí metido dentro, y me viene la palabra no colaborar con las guerras, cada quien en lo que sepa, en los ámbitos que hay, resistir. Y luego me vais a permitir también que, como soy de este barrio, estoy viendo que sí que hay experiencias en las que los cuidados cogen un valor político y se están poniendo en marcha, y en este barrio se están haciendo, por ejemplo, iniciativas que me parece que es que tienen el cuidado como eje, el cuidado de las personas que convivimos, y que eso sí evita próximas guerras. Es frustrante si pensamos que esta es la respuesta a la que hay ahora, ¿no? Porque es como que llegas... Pero entiendo que es así. Y en esta de ahora, pues desde mí es como resistir y no colaborar y denunciar y eso, antimilitaristas pero guerreras, ¿no? O algo así era la cosa. No sé. Juan. Bueno, yo coincido totalmente con lo último que ha dicho Malen de qué podemos hacer. Hay cosas muy concretas y muy reales, ¿no? Y se pueden hacer. Y no sé, yo cuando a veces estoy por ahí dando charlas sobre estas cosas o en los cursos que también doy, o cuando sacas el tema de la industria militar se hace como un silencio incómodo. Es verdad, ¿no? Porque es algo que realmente nos toca, ¿no? Y cuando se habla el tema de la industria militar vasca, cuando ya citas además al fútbol, al Real Fútbol, ya todavía más incómodo
el silencio, ¿no? Y eso me hace pensar que por ahí vamos bien. Eso me hace pensar que por ahí vamos bien. Porque quizá no podemos parar la guerra a Ucrania, pero podemos por lo menos no echar leña al fuego, ¿no? No contribuir con nuestros impuestos, no contribuir con nuestras ayudas públicas que las pagamos entre todos. Y creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Un camino, que desde luego tiene que ser más amplio y más abierto, pero que creo que por ahí no es una mala manera. O sea, no a los gastos militares, no a los presupuestos militares, o sea, reducción radical del gasto de defensa y no ayudas públicas y conversión de la industria militar en industria civil. Creo que son elementos que nos pueden unir a muchísima gente, que tienen mucha radicalidad y creo que además no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que es algo que estáis diciendo vosotras y que se está diciendo toda la condenada contra la guerra, etc., ¿no? Y bueno, pues o sea, y también otra cosa por acabar, ¿no? Me parece que es muy peligrosa esa idea de que la guerra se ha habido siempre, el capitalismo es eterno, el patriarcado es eterno. El patriarcado, el capitalismo, las guerras, el militarismo son formas de relación social y por lo tanto cambiables. Son perfectamente, o sea, están sujetas a la posibilidad de cambiarse y mejorarse. Por supuesto que sí. Si no, nos iríamos a casa. O sea, eso nos ha hecho creer la propaganda dominante de que siempre el mundo ha sido capitalista, que tenemos algún gen capitalista dentro de nosotros y nosotras, o un gen patriarcal, o un gen militar, ¿no? Y no es verdad, no es una cuestión de genes, es una cuestión de cultura, es cuestión de relaciones sociales y por tanto podemos cambiarlas. Muy bien, muchas gracias.